Pues muy buenas, aquí estamos en un nuevo episodio de Campus Podcast. Un saludo de José Antonio Gelado, Iván Pachi y María Santonja, que es nuestra invitada de hoy, de Ecos Media. E Iván Pachi nos van a contar, pues eso, cómo es eso de organizar eventos. Podwoman, por supuesto, y también todas esas anécdotas que yo creo que ilustran muy bien pues la vida de alguien que se dedica a hacer estas cosas, inquietudes profesionales y bueno, te dejo con ellos, no me enrollo más. Y si quieres más información sobre cómo hacer un podcast, cómo ponerlo en marcha o cómo mejorarlo y cómo hacerlo, bueno, pues más profesional, campuspodcast.es. Te dejo con ellos. Y una de las cosas que te admiro bueno, hay muchas cosas que te admiro en tu trayectoria en el mundo de los podcasts, pero una de ellas es Podwoman, el poner en marcha un evento para mujeres en el podcasting en plena pandemia o poco después, ¿no? Creo recordar de la pandemia, 21, poner en marcha ese proyecto, lo que es un evento de podcast con todo lo que supone de producción, de organización de fechas, patrocinadores, etcétera. ¿Y qué experiencias un poco te ha traído toda esta historia del Podwoman? Y sobre todo, ¿qué nos espera también? Porque yo creo que ya se puede decir, ¿no? Que hay nueva edición de Podwoman. ¿Qué nos espera, si se puede adelantar algo de esta nueva edición? Quiere sacarte información el bicho, ¿eh? ¿Qué te parece? Menudo pájaro. Ya ves. Qué guay. O sea, Podwoman para mí fue realmente, o sea, no te miento que fue de las primeras cosas que yo pensé de hacer en podcast, incluso antes de pensar en profesionalización, porque eso sí que fue de ir a los eventos, a las primeras JPod. Yo las primeras JPod que fui... Málaga. No, fui en Barcelona, en 13. el 14 creo que fue 14. 14 Barcelona, 14, 15 Málaga y 16 vosotros. No, 15 Zaragoza. No, 15 fue Málaga. No. ¿No? No, Málaga 16. Fue 16, 17 perdón, Alicante. 17 fue Alicante, ¿verdad? 17 Alicante, sí. Es que ya. Esto sí que es de abuelo cebolla. Claro. Sí. Que claro, al final te baila. Pues en las 14 fui yo las primeras. Y es verdad que ahí éramos súper pocas chicas. Es que, no sé, por ejemplo, creo que estaba Laura Blanca, La Bienpe, Carmen... no sé, es que te puedo decir que a lo mejor éramos 10. No te sabría decir. Tirando por lo alto. Entonces sí que dije, qué pena que a lo mejor hay más chicas que quieren hacer podcast y no se están animando y ya lo pensé en ese momento que ni profesionalización ni nada. Y íbamos Rich y yo a grabar de fans y que fueron muy divertidas. Hicimos allí directo y todo. Y como que tenía ese run. Y luego al hacer la productora y en mitad de, pues eso, estábamos en el 21, principios del 21, o sea, una pandemia a saco, fue como, ostras, podríamos hacer esto con el apoyo ya que teníamos de las plataformas, podríamos hacer esto una realidad y pensamos en hacerlo online porque en aquel momento todo estábamos con el digital y también era lo que nos veíamos capaces, honestamente, pero también eso nos permitió traer a gente de un montón de sitios. Entonces fue muy guay porque, o sea, a mí Podwoman me trajo poder hablar y poder escuchar a un montón de mujeres que admiraba, que no me hubiera imaginado poder sentarme y hablar con ella. A nivel organizativo, que me preguntaba José, pues fue bastante locura, pero la verdad que todo el mundo estuvo... Tú ya también traías una experiencia, al final la zampa que comisteis aquí en Alicante en el 17 fue muy dura, la organización que tuvisteis aquí en jornada... O sea, aquí éramos muchos, eso también eran tengo muchos, que decir. pero fue un mogollón, porque además marcó también una línea muy importante que luego es verdad que le damos nosotros de cara al año siguiente en Madrid, en las últimas, no en las últimas JPod de Madrid, pero sí que con este claro auge, llevándolo un poco también, vamos a ampliar esto, no solamente podemos ser 4 mariachis hablando de nuestras cosas, tenemos que buscar de qué manera poder autofinanciarnos, ¿no? Y vosotros de verdad que pusisteis una piedra, una cimentación. Vosotros cavasteis los agujeros. Para sembrar luego. Para sembrar, claro, sí. Sí, a ver, JPod 2017 yo estoy súper contenta de cómo fue. Porque ¿Tú creo que tinta? Sí. Fue mucho curro, pero fue súper bonito. O sea, para mí ahí sí que fue, porque ahí sí que fue todo muy por amor al arte. Que no nos engañemos, que te llevas algo, porque te llevas muchos contactos, te llevas un aprendizaje, Ya. o sea, eso te llevas una parte indirecta. Sí, pero fue por amor al arte, pero para mí fue como entregar lo que yo había recibido en todas las jornadas
anteriores que había podido asistir. Y sí que tuvimos como muy presente la idea de tener tener un evento que abarcase todo el podcasting y que nadie se sintiera fuera. Porque ahí aún estábamos, yo creo que eso ya pasa un poco, con esa pelea del amateur con el profesional. Estábamos justo ahí, porque había aparecido Podium Claro, había mucha meses pelea antes ahí. y había Pero yo era como... había cuchillos, volaban. Claro, sí. Pero a mí me daba rabia porque era como, pues es que yo me he sentido parte de las dos cosas siempre. Entonces, ¿sabes? O sea, yo no he dejado de hacer podcast amateur, aunque ahora haya hecho un podcast para Philips, ¿sabes? Esto es lo más... Claro, entonces fue un poco esa esencia. Y sí, esa experiencia fue fundamental para... Y luego para te lo has llevado Podwoman. eso a Podwoman. Entiendo que habría cosas que aprendiste que no has repetido en Podwoman. Sí, es que ya hace muchos años, lo tonto, pero sí, o sea, por ejemplo, a la hora de hacer programación, es verdad que era muy distinto, porque una cosa era presencial, otra era online. En JPod teníamos varios espacios a la vez, que eso siempre es una movida, porque quieres dar diversidad, pero tampoco contraprogramar, o sea, todo eso era complicado, el trabajar con patrocinadores en Podwoman, darles visibilidad y que fuera algo justo, el tener presencia de todo el mundo. Pero bueno, yo estoy muy contenta de las ediciones. De hecho, pudimos hacerlo que fue completamente gratuito, que todo el contenido está en el canal de YouTube de Ecosmedia, que ahí hay charlas que yo me las he vuelto a ver, porque claro, yo en la vorágine hay cosas que era como, no estoy procesando la información, necesito verlo. Y creo que es un contenido de mucho valor. Y ahora lo que vamos a hacer es dar el salto a presencial, porque hicimos 2 ediciones online, 21 y 22, y luego, bueno, pues pasó la vida. O sea, entre que yo me retiré un poco por la maternidad. Y luego también es verdad que esto lo hablamos 1000 veces, Miguel, Francis y yo, porque ellos no paraban de decirme, María, tienes que retomarlo. Y yo es como que no lo veía. O sea, era como online, ya no tiene sentido. O sea, tiene sentido, pero las dos cosas, no solo online. Y claro, lo veía muy grande para ese momento hacerlo presencial. Y luego que tuvimos como unos años que parecía que había un montón de mujeres, pero eso también ha sido como... Bueno, sí, ha sido una ola. Ha sido una ola que se ha pasado. Bueno, yo creo que sí que hay muchísimas, es obvio, muchísimas más que antes, No, es obvio, las hay, pero no tienen el impacto de la visibilidad. Es lo que a mí me rechina un poco. Yo lo que tengo la sensación es que tienen como pocas ganas de generar comunidad. Es decir, tienen ganas de generar comunidad, pero dentro de sus oyentes, pero no de compartir con. Creo, es mi sensación. A ver, las hay. Creo que hemos pasado, estamos en 2025, creo que 2023 fue precisamente un año como que de repente salieron un mogollón de chicas que a lo mejor ya lo estaban haciendo, pero no estaban como dando mucho bombo, y aparecieron otras muchas más, que fue como una explosión. En 2024, de repente aparecieron... los criptobros, sí, la manosfera, que da un yuyu, gente que te ayuda a ser rico en 4 días, sí. Y se ha llenado todo de podcast de emprendimiento como hace aproximadamente unos 9 años, y entonces creo que eso ha eclipsado un poco la parte de chicas, que siguen estando, pero también tengo la sensación de que no les gusta mucho juntarse con lo que somos, con parte de la comunidad. No sé, es mi sensación. No sé si no hay tanto espacio, no lo conocen, no lo sé. También por eso creo que el evento presencial de Podwoman puede ser una oportunidad muy chula para eso. Sí, para romper barreras, romper miedos de que oye, vamos a juntarnos, etcétera. Creo que también hay como un efecto, que sería el efecto Podimo, que Podimo ha apostado mucho por contenido hecho por mujeres, pero claro, al final es contenido que está bajo un muro de pago, ¿no? Entonces... Te genera también cierto filtro. Claro, y no sabemos números, ¿no? Pero claro, nunca va a ser igual alguien que esté en Podimo a nivel de audiencia que un top 1 en Spotify o en Apple Podcast, ¿no? Entonces yo creo que eso es como que falta un poco, y no sé, es como que sí que me entró ganas de decir, o sea, sí le veo un sentido. Durante un momento pensé, a lo mejor ya no tiene sentido, pero sí creo que lo tiene, creo que es un espacio necesario, y la verdad que tengo muchas ganas, y el haber conseguido la ayuda del ministerio ha sido fundamental para tener ese apoyo, porque nosotros al final pues somos una productora, pero somos una productora de podcast, no somos de eventos. Y vale, podemos levantar presupuesto de patrocinio, pero tampoco es lo que hagamos a diario. Entonces es como contar ya con una base de la ayuda del ministerio para decir, vale, sabemos que podemos hacer el evento y ahora a partir de ahí podemos hacerlo más y mejor. Pues para mí ha sido fundamental, porque si no, no sé si me hubiera atrevido a dar el salto al presencial. Es que el presencial... ¿Qué te gustaría hacer que no hayas hecho todavía? ¿En Podwoman?
en general en podcast, tanto con Ecos como tú a nivel, como decíamos antes, ¿no? Emprendedora dentro del sector del podcast, algo que no hayas hecho y lo tengas ahí todavía como diciendo, sé que lo voy a hacer, pero no sé cuándo ni cómo. Pues tengo ganas de hacer algún proyecto más de docu, de temas que a mí me remueven y demás, que me gustaría trabajar, explorar más eso, el documental y la ficción sonora, que al final es lo que menos... Bueno, tú bien lo sabes que acabas de sacar una ficción sonora, que es lo más difícil de sacar adelante, porque es verdad que hemos tenido compañeros que han hecho ficciones sonoras como Branded, que me parece súper guay, pero es difícil, o sea, es difícil. Entonces ese tipo de proyectos, y ya creo que incluso documental es más difícil aún que ficción sonora. Ficción sonora hay como ahí, bueno, cierto interés. Me parece más difícil la ficción que el docu. Pero digo, a nivel de encontrar financiación, no de producción. Si te digo la verdad, o sea, cuando he hecho docus, todos los docus que he hecho, tanto cuando teníamos miedo, Mujeres en pie de guerra, no han sido fáciles, es verdad. A nivel de financiación han sido fáciles. Mujeres en pie de guerra, claro, iba auspiciado por Storytel y con todo el potencial también de Muy Historia. Pero cuando teníamos miedo fue porque Audible le gustó lo que les preparé como documental y les moló. No lo hubiera conseguido vender cuando teníamos miedo, por ejemplo, de manera independiente. Pero El siglo de las sombras tampoco lo he conseguido vender. Y mira que tiene mucho más potencial que el documental, mucho más potencial, ahí está. Sí, sí. Pero es verdad que un documental me es más sencillo hacerlo, quizás porque mi cabeza está más relacionada con los documentales. Y, por ejemplo, Jesús Masuki, él está más con la parte de ficción sonora y es igual difícil de vender, pero a mí me parece más fácil hacer el docu, un poco más fácil. Es que en la ficción, hostia, es tantas cosas, sobre todo si son varios personajes, tienes que tener varias personas, no vale cualquier calidad, no vale cualquier historia. Joder, me parece difícil. Es difícil. Me parece difícil. Y tampoco la gente tiene tiempo para poder escuchar una ficción, porque muchos no saben ni lo que es. Un documental es fácil de explicar, pero una ficción, uff. Sí, o sea, claro, yo, entre compañeros o gente que hablo, no sé cuánto escucha al final. O sea, el oyente de podcast que sea oyente de ficción sonora, no hay tanto oyente de Creo que ficción no hay sonora. tanto, además es difícil de que la gente llegue, pero son muy fieles. Es decir, el que escucha documental o escucha ficción sonora sabe que le mola. Y puede escuchar otras cosas, pero si de repente ve que aparece por ahí una ficción sonora, un documental... Tiene pocas, entonces también sí, cogen ahí todo lo que... Sí, lo exprimen. Claro. Lo exprimen. O sea, ficción sonora me gustaría ver, o sea, más allá de lo que yo he visto internamente, lo que he visto con Jesús Masuki que él me ha contado, no sé en qué datos andarán las grandes, que esos datos no estén inflados, ¿eh? Es decir, que sean datos reales. Es que también el problema que tenemos es que competir con Podium, que al final es quien hace las ficciones sonoras, porque también lo hace todo in-house, tiene sus voces, tiene su tal... Yo sí que tengo y su maquinaria de comunicación, que no puedes competir con una maquinaria de comunicación de prisa. Yo sí que tengo el dato y se ha compartido muchas veces de cuando hacíamos los docus de Muy Interesante o de Muy Historia, que estábamos hablando de que en total el número de escuchas cada mes, cuando lo dejamos, era 1 millón de escuchas cada mes. Un puto millón de escuchas cada mes, de una chapa de historia y de ciencia. La temática de historia funciona millones, es muy fiel, ¿eh? 1 millón, ¿eh? No, lo digo por quitar mérito. No, claro, digo que los oyentes de historia son muy fieles. Y en ficción, por lo menos, no lo he visto. Al mes. Es que encima es al mes, ¿eh? Creo que es muy complicado. O sea, para mí una ficción, si consigue tener una media de en torno a 15.000, 20.000 escuchas por episodio, creo que me parece un gran éxito. Siempre y cuando esas 15 o 20.000 escuchas por episodio sean reales, que esto es ponerse muy purista, pero que de verdad sean reales, que no sean impactos de que has puesto un banner en no sé dónde, tu periódico, en tu medio de comunicación digital, que estás recibiendo impactos continuamente y eso hace engrosar los datos. Porque lo de Jesús Masuki, por ejemplo, me parece que tiene mucho mérito. Mucho mérito. Sí. Nosotros en ficción, al final hicimos una ficción sonora histórica, bueno, con un punto de ciencia ficción, que es El regreso de Tutankamón en Podimo. Y por ejemplo ahí, mira, cosas, no es que me arrepienta, porque si no a lo mejor no lo hubiéramos hecho, con Javier Sierra, el guion original de Javier Sierra, pero claro, creo que las ficciones sonoras
tiene mucho más sentido en abierto que en cerrado. O sea, porque total. Nuestra ficción sonora al final la conoció muy poquita gente. Claro. Entre que el público de Podimo era la primera ficción sonora que hizo Podimo. Por tanto, su público no es un tipo de producto al que está acostumbrado. Y luego el que está acostumbrado, pues a lo mejor no necesariamente es suscriptor de Podimo en este caso o cualquier otra plataforma. Entonces creo que la ficción sonora, por lo que estabas diciendo de que la audiencia es no tanta pero muy fiel, el que estuviera encerrado era complicado. Pero claro, es que si no, o sea, a lo mejor no lo hubiéramos hecho. O sea, ahí tenemos un montón de locutores, el diseño sonoro, o sea, fue un curro tocho. Yo estoy muy contenta de cómo quedó. Y bueno, la dirigió Francis, currar con Javier fue súper guay y estoy muy contenta, pero claro, no tuvo el impacto y la visibilidad que a mí me hubiera gustado. Creo que por el hecho de estar bajo un muro de pago. Sí, yo cuando veo a mucha gente que a día de hoy tiene podcast en abierto y decide encerrarse, es como, wow, es un riesgo que ya se ha probado que no suele funcionar muy bien, que lo tengas en abierto y decidas encerrarte. Por ejemplo, cuando lo hizo Jordi Wild pasado el verano, es otra liga, que a la gente le gusta mucho compararse con... Es que yo quiero hacer lo mismo que este podcast, estar jugando en otra liga, porque ni siquiera Jordi el audio se lo ha cedido a Podimo, sí, pero la mayor parte de la audiencia de Jordi está en YouTube, con lo cual no se está encerrando, es como un encierro con una puerta ahí, ¿sabes? Es una ventana de exhibición, como teníamos eso pues, en los cines, o el tema este de, bueno, lo tienes primero aquí, luego allá. Claro. Es complicado, o sea, son un ecosistema que están ahí, que pueden tener sentido para muchas producciones, pero jugar, al final es los equilibrismos, es lo que te digo, o sea, es que yo puedo decir, ay, qué pena porque lo escuchó menos gente, claro, pero es que si no hubiera puesto el dinero Podimo, nosotros no hubiéramos podido producir en la ficción, entonces tienes que ver cómo... El modelo iVoox me gusta mucho y como, verdad que van lentos y es normal, porque al fin y al cabo se enfrentan a multinacionales con fondos de inversión, con muchísimo dinero, e iVoox no tiene ese músculo, aunque les va muy bien, no tiene ese músculo, pero a mí siempre me ha gustado mucho las ideas, aunque a veces lleguen tarde, del modelo iVoox. Y ahora, por ejemplo, lo último que han hecho, que sus podcasts de pago también puedan ser escuchados en Spotify, cuando todos sabemos que en iVoox son de las pocas plataformas que desde ya hace muchos años sí que han dado ingresos a sus podcasts. Más o menos, ya dependiendo del contenido, tú conseguirás ganar y generar más dinero. Pero hay mucha gente que lleva años viviendo de iVoox. Bueno, tenemos aquí a un alicantino de pro, a Dani, que... Me lo crucé, no me voy a bajar del tren, me lo crucé saliendo de la óptica. ¿Qué cojones haces tú aquí en Alicante? Digo, bueno, ya ves cosas que pasan. Sí. Dani, vamos, se dedica a eso. Claro. 100%. Y solo en iVoox. Sí. Sí, al final yo creo que ahí también aportamos valor la gente que llevamos años y que podemos asesorar, porque no hay un modelo único, cada casuística y cada persona le puede encajar una cosa u otra. Entonces, el asado por tantas cosas, pues te hace ver exacto, te hace decir, pues para este proyecto encaja más esto o encaja más lo otro. A mí al final el podcasting en abierto es lo que más me gusta como consumidora. A mí, por ejemplo, mira que nosotros hemos trabajado para plataformas, pero yo soy de aplicación de podcast y cuando tengo que ir a ver un original de una plataforma me cuesta. Te da un poquito me cuesta porque es el hábito, tío, porque es que al final el podcast está muy vinculado al hábito, de me levanto, me pongo los AirPods y mientras me lavo los dientes escucho tal daily, no sé qué. Entonces, salir de ese hábito que yo tengo para irme a una plataforma a escuchar, me cuesta. Y cada uno tenemos nuestras manías. Yo, la mayoría de los podcasts, no todos, pero la gran mayoría, los escucho a través de Apple Podcasts. ¿Por qué? ¿Empezaste ahí a lo mejor y estás como en la interfaz? Sí, claro, porque con el iPhone era lo que había y claro. Y creo que tú te utilizabas Pocket Cast, por ejemplo, y hay otra gente que dice, no, yo uso iVoox y bueno, o Spotify. Claro. A mí con Apple me es terriblemente sencillo y está en todas las listas y su puta madre, ¿no? Sí, cada uno tiene ahí como su... Y me dice, te tengo que ir a escuchar algo obligatoriamente a Podimo, me cuesta.
Sí, horrores. a mí me pasa, y mira que hay A Mumbler, horrores. hay podcasts que escucho, o sea, escucho podcasts que solo están en Podimo, y me hice como una especie de truco mental de entre semana escucho en la app y el fin de semana me escucho los de plataforma. Estuve un tiempo haciéndolo así como para, porque de repente decía, madre mía, se me han acumulado de este que me gusta, o sea, que es contenido que me gusta, pero no tenía como la rutina, y me hice esto, y bueno, ahora estoy escuchando un montón de audiolibro, con lo que ya locura, o sea, no. Yo te imagino en casa con una pizarra, con hilos. Claro, en plan, a ver cómo lo hago. Es que tengo un FOMO que no, eso es lo peor. Eso sí que lo llevo mal, el FOMO, porque también venimos de una época en la que más o menos podías llevar el control de lo que salía. Y de repente ahora es imposible. Y hay gente que digo, ¿no has escuchado no sé quién? No entro. Llevan 5 temporadas. Digo, pero si esto es... Hay gente que se cabrea, ¿no? Porque dice, joder, Pachi, pues no ¿has escuchado esto? Y pues no me da tiempo, tío, que llevo ya tiempo aquí sacándolo, tal, y ya, pero como... O sea, soy una persona con 2 orejas, nada más. Yo estoy súper acostumbrado a que o mi familia o mis amigos más cercanos no te escuchen. No te escuchen. Y para mí es algo completamente normal. Es la gente que está en Huelva o que está en Galicia o que está en Colombia que sí que te escuchan y además te demuestran y te dicen, pues cómo me ha gustado. Yo, mi madre no ha escuchado nada, o alguna vez sí que he escuchado alguna cosa, pero por ejemplo mis amiguetes tampoco nada. Yo es que me he hecho amigos de los podcasts. Cosas de los podcasts me pasa un poco. Pero ahí tengo amigos que son de podcast que no escuchan mi podcast también. Claro, entonces claro. eso es así, ¿no? Yo con Fran, con nada personal. Que nos vemos prácticamente todas las semanas, y sin embargo no nos estamos escuchando, ni siquiera cuando nos juntamos hablamos mucho de podcast. Nos vemos la cara, nos ponemos un poco al día, nos contamos las penas y luego hablamos de otras cosas. Claro. Sí, eso al final trasciende ya. No, yo por ejemplo he tenido rachas, pero por ejemplo a mis buenísimos amigos del camarote que llevan, no sé, 13 años grabando, llevan más de 10, o sea, sí, ya, la de los 10 ya lo pasaron hace unos años, y ellos graban cada semana. Pues sí los he escuchado mucho, pero por ejemplo ahora ha habido rachas en que a lo mejor se me han acumulado de 2 meses, ¿sabes? Y luego pues normalmente me pongo al día y tal. Pero por ejemplo ellos no sé si escuchan todo. O por ejemplo Rafa Gambín, que también tiene un podcast, Doble Sesión, de cine. Que lleva también, pues hicieron el 10º aniversario, creo, hace poco. Pues por ejemplo el de Rafa, que es mi amigo del alma, o sea, pues escucho episodios sueltos, no lo escucho todo. Entonces, bueno, pues pasa así, no, nada personal, no nos da la vida. Es una pena, y además, por ejemplo, ahora que estoy con la newsletter, que intento traer recomendaciones, intento salirme de tu círculo. De mi círculo y escuchar otras cosas, pero es una putada porque, ¿qué pasa? Que claro, al probar más cosas, descubro cosas que me gustan y luego no puedo seguirlo todo, entonces me frustro más aún. El FOMO te lleva fatal. Claro, porque dices, ostras, qué guay, he descubierto este podcast, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cuándo escucho todo lo que tengo por escuchar? Es una faena, pero bueno, buena señal de que hay mucha gente haciendo cosas guays. Yo me alegro mucho de verte, me alegro mucho de haberme juntado aquí con esta excusa para que me hayas traído a ver el mar en mi ciudad, que en no tu vengo. ciudad. Claro, no lo hemos dicho, estamos en Alicante. Bueno, me he venido a Alicante, tenía aquí unas cosas de trabajo y avisé a María y le dije, oye María, voy y ¿quieres bajarte y nos grabamos algo cerca del mar? Porque ya si vengo, tiene que ser cerca del mar. Claro. Y ya veremos luego cómo suena esto, vamos a hacer todo lo posible porque suene bien, pero estamos aquí en un 100 montaditos, que les tiraremos la esa por si acaso, pero aquí cerca del mar, con la gente viéndonos que no saben qué cojones estamos haciendo, pero me alegra mucho de verte después de casi 3 años, que parece que no pasa el tiempo. Yo te veo guapísima, tengo muchas ganas de ver a tu chico y a tu chica y ver a Francis también, y que, yo qué sé, pues nos juntaremos, no sé si vendré para verano o... Sí, tú vienes mucho por aquí, por Me mola venir, sí, de vez en cuando, me mola venir. Siempre hay, bueno, buen rollo, me suelo quedar por allí, por aquella zona de allí me mola un poco más. A lo lejos, pero esta vez como era tenía que grabar aquí en el centro, pues así. Pues sí. Y si no, pues en Madrid siempre seréis. Sí, no, ahora volveremos a coger ritmo, que se echa de menos juntarnos y... Yo espero que venir y que nos podamos juntar con Rafa, Carmen, los del camarote, con la gente que haga falta y nos echamos un arrocito. ¿Me lleváis Con a los algún sitio a comer un sospechosos arrocito? habituales. Los sospechosos habituales. Sí, ¿Me sí, lleváis por a supuesto. otro arrocito? Hombre, aquí playa, Vosotros arroz... siempre sabéis dónde llevarme. ¿Eh? ¿Sabéis dónde, No fallamos. ¿Sabéis dónde hacerme daño? Sí, no, se está bien aquí. A mí me dicen, ¿te vas a venir a mudarte a Madrid? Yo digo, pues si tengo un ave maravilloso, si los de Madrid venís aquí... 2 horitas, pues sí, no estamos me aquí. hace falta. Cuando tenemos que ir, vamos, y ya está.
Por último, si quieres decir algo, algún consejo, recomendación a quien tú quieres, esa persona que estés pensando, o decir dónde, lo típico, ¿no? Dónde te pueden encontrar, que es bastante sencillo como María Santonja. Sí, pero... si me buscan María Santonja, tengo web y ahí tengo las redes, ahora eso, en Substack tengo la newsletter que se llama Soy Todo Oídos. Y recomendación, que se escuchen muchos podcasts, ¿no? También creo que así es como se aprende, escuchando. Y cosas distintas. Y cosas distintas. Que se salgan Abrirse de a... las entrevistas, que se salgan de los conversacionales que escuchen y descubran. docus, que escuchen narrativos, que incluso aunque tengan un conversacional, luego te da ideas para aplicar, para hacer cosas un poco diferentes también. Pues ahí tenéis Nada. la recomendación de María Santonja. Muchas gracias. ¡Qué bien! ¡Qué gustito! Sí, la verdad que sí. Pues nos vamos. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Se pasa volando, ¿verdad? Es que cuando te están contando cosas interesantes, se pasa volando. Gracias, María Santonja, y gracias, por supuesto, Iván Pachi, por el programa. Un saludo de José Antonio Gelado también. Y te esperamos si te ha gustado y si quieres, bueno, pues seguir conociendo cómo se hace un podcast y con experiencias reales, de gente que nos dedicamos a ello de muy distintos ámbitos, pues nos puedes escuchar en campuspodcast.es y además de paso también pues aprender a cómo hacer un podcast, cómo mejorarlo y cómo darle ese toque profesional para que triunfe o por lo menos que tengas todas las herramientas para que lo consigas. Un saludo y te esperamos en el siguiente.